En todo Estados Unidos, los centros de reclutamiento vacíos se están volviendo la norma. En lugar de largas filas llenas de posibles soldados, los reclutadores ociosos esperan, aguardando candidatos que probablemente no se presentarán, si los números recientes sirven de referencia. De las 6 ramas militares, 3, a saber, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, no alcanzaron sus metas de reclutamiento en 2022, siendo el Ejército el que más se quedó atrás, al no lograr reclutar a los 15.000 miembros necesarios para cumplir su objetivo de 60.000 nuevos reclutas. Esto ha generado preocupación sobre el futuro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en general. ¿Por qué? Porque este es el peor año para el reclutamiento militar en 50 años, y los funcionarios están desesperados por encontrar las fugas y taparlas. La guerra por el talento militar está en marcha, pero no es algo nuevo. En el pasado, cuando disminuía el número de tropas, la conscripción era la solución, pero esto era más fácil decirlo que hacerlo. Desde el principio, los presidentes y el Congreso intentaron establecer completamente un sistema de conscripción, pero no cobró fuerza hasta 1940, cuando el mundo se sumergió en su Segunda Guerra Mundial. Se introdujo la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo, y todos los hombres de 21 a 35 años fueron registrados para el servicio con un sorteo tipo lotería para decidir quién serviría. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó primero y declaró la guerra después. Después de los ataques a Pearl Harbor, en 1941 el presidente Truman, junto con el Congreso, bajó la edad de servicio de 21 a 18 años y cambió el sorteo por un despliegue basado en la edad, enviando primero a los más viejos. El servicio forzado volvió a aparecer durante la fase de 1948 de la Guerra Fría y otra vez durante la Guerra de Corea. Luego vinieron los reclutamientos para la Guerra de Vietnam, en los años 60 que fueron protestados con mucha pasión, y para finales de la década, el presidente Nixon había traído de vuelta el sorteo del reclutamiento. Y sí, eso no fue bien recibido. Evadir el servicio militar se volvió la norma, y para 1973, mientras el gobierno de Estados Unidos enfrentaba una profunda desconfianza de sus ciudadanos, salió de la Guerra de Vietnam y cambió al sistema totalmente voluntario que tenemos hoy en día. Pero no es el sistema totalmente voluntario lo que ha desajustado los números de reclutamiento. De hecho, Estados Unidos vio un pico de reclutamiento en 2009 cuando el ejército superó su meta de 65.000 reclutas por 5.000 personas. Por otro lado, el ejército de Estados Unidos no es ajeno a las caídas en el reclutamiento. Por ejemplo, la baja a finales de los 90, cuando las grandes empresas tecnológicas crearon una ola de empleo, o la de 2005, cuando las frustraciones por la guerra de Irak y una economía fuerte hicieron que el reclutamiento militar se rezagara. Entonces, ¿qué hay detrás de este periodo difícil en particular? Bueno, según los datos del Departamento de Defensa, o DoD, la gente no está preparada para cumplir con los estándares de la mayoría de las ramas militares. Solo el 23% de las personas en edad ideal de reclutamiento, de 17 a 24 años, califican para el servicio. Eso significa que un increíble 77% de las personas que el ejército idealmente querría están descalificadas, a menos que puedan obtener una exención especial. El Departamento de Defensa menciona la obesidad, un problema que ha estado afectando los esfuerzos de reclutamiento desde 2014 como un factor principal. A eso se suma un aumento en los candidatos con antecedentes penales desfavorables, bajo rendimiento académico y preocupaciones significativas de salud mental, y tienes un grupo muy reducido del cual elegir. Pero eso es solo la punta del iceberg. De los candidatos calificados, solo el 9% consideraría unirse al ejército. Esto me lleva a la segunda razón más importante: el miedo. La guerra da miedo, y con la revolución de la información, todos tenemos una visión más cercana de lo brutal que puede ser. El 57% de los encuestados por el Departamento de Defensa declaró que temía manifestar problemas mentales y emocionales durante y después del servicio. Las cifras revelaron una gran renuencia en arriesgar la vida y luego regresar a casa para enfrentar las complejidades que siguen. Quiero decir, no es ningún secreto que la historia de Estados Unidos en el manejo de sus veteranos es complicada y está llena de decepciones. Y no recibimos nada a cambio. Más del 10% de la población sin hogar del país está compuesta por veteranos, y aunque este número ha disminuido, sigue siendo una señal alarmante de la difícil transición de la vida militar a la civil. Se estima que más de 900.000 veteranos vivieron en la pobreza en 2022 y el Centro Americano de Adicciones declaró que las condiciones de salud mental y los trastornos por uso de sustancias entre quienes utilizan la Administración de Salud para Veteranos aumentaron del 28% en 2001 al 42% en 2020, y las cosas empeoran cuando consideras que, en 2020, un promedio de 17 veteranos fallecen por suicidio cada día. Estas cifras impactantes muestran que la vida después del servicio es una lucha constante. Y digo, ¿quién querría eso para sí mismo? Aunque algunos beneficios y programas militares están destinados a abordar esto, para algunos veteranos obtener acceso a ellos se ha convertido en un juego del gato y el ratón. Tan recientemente como en 2021, se presentó un proyecto de ley para detener la frustrante entrega anual de documentos que prueban discapacidades relacionadas con el servicio, solo para asegurar asignaciones de ropa para los veteranos. También se ha informado que la Corte de Apelaciones para Reclamaciones de Veteranos puede tardar más de un año en considerar que un caso tiene mérito, y luego aún más tiempo para que los beneficios se hagan efectivos. Ahora, la tercera razón puede no sonar muy bien, pero imita obstáculos pasados para el reclutamiento. En pocas palabras, el desempleo ha bajado,
Con un 3.7%, casi ha vuelto a los números previos a la pandemia. La inestabilidad económica es un recurso clave para el reclutamiento militar, y con el auge de los negocios en línea y el trabajo remoto, no es tan necesario verse obligado a elegir una carrera militar. Luego está el enorme elefante en la habitación con el que el Departamento de Defensa ha estado esquivando: la cultura militar. Todos podemos buscar en Google lo que ha hecho el ejército de Estados Unidos a lo largo de los años, y no es nada bonito. La masacre de Nogun Ri durante la Guerra de Corea. Las impactantes fotos de 2004 de tropas estadounidenses maltratando a detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, y los relatos contradictorios de actividades criminales evidentes durante la guerra en Afganistán son solo algunos de muchos ejemplos. Luego están los problemas internos. Los titulares que aparecen cuando buscas mala conducta dentro del ejército de Estados Unidos son condenatorios. Ahora los miembros del servicio están más dispuestos a hablar sobre la cultura, con reportes de agresiones que aumentaron un 13% en 2021. Para dejar claro este alarmante punto, casi 36,000 miembros activos del ejército admitieron haber experimentado contacto no deseado. De hecho, el ejército fue quien recibió la mayoría de esos reportes. Y aquí está el asunto con todos estos problemas. La generación Z está al tanto de ellos. Con esta información siendo ampliamente accesible en línea, ellos saben cosas que el ejército ya no puede simplemente ocultar. Así que es mucho más difícil atraerlos. Eso ya no funcionará. No se puede esperar para solucionar estos problemas. Después de todo, los miembros del servicio son la clave para gran parte del éxito de Estados Unidos. Piénsalo de esta manera. Junto a su ubicación privilegiada, tácticas de expansión agresivas y ambición económica, el ejército es la principal fuerza impulsora detrás del puesto número 1 de Estados Unidos en cuanto a poder mundial. Estados Unidos tiene la mayor presencia militar del mundo, con más de 750 bases activas repartidas en 80 países. Para bien o para mal, son clave para mantener los intereses económicos de Estados Unidos. Y el liderazgo estadounidense es plenamente consciente del poder e influencia que provienen de ellas. Así que estas bases, y a su vez, los soldados que las ocupan, son algo que el país no puede permitirse dejar que decaiga. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Volveremos a los días de la conscripción y los sorteos del servicio militar obligatorio? ¿Quizás un servicio militar obligatorio, como el que tienen en Corea del Sur, Israel o Noruega? Bueno, no ha llegado a eso y probablemente no llegará, a menos que Estados Unidos sea atacado de alguna manera. E incluso entonces, la fiebre patriótica temporal que ocurre cuando Estados Unidos es atacado, como después del 11 de septiembre, significa que habría tanta gente enlistándose de todos modos que no sería necesario. Así que, en su lugar, el Departamento de Defensa ha redoblado esfuerzos aumentando los beneficios y oportunidades financieras, como la posibilidad de recibir un bono de alistamiento de $50,000, por ejemplo. Lo mismo aplica para los posibles reclutas que pueden comenzar el entrenamiento básico en 30 días. ¿La recompensa? Podrían llevarse $35,000. Si realmente sucede o no, es otra historia. Pero eso no es todo. Los medios son una herramienta enorme, y algunas ramas de las Fuerzas Armadas no ocultan sus esfuerzos. De hecho, si viste un anuncio del ejército antes de sentarte a disfrutar Top Gun Maverick en el cine, ya has visto los esfuerzos del ejército de primera mano. Funcionó durante la Top Gun original, en 1986, cuando el reclutamiento en la Marina aumentó temporalmente un 8% después de su estreno. Y también está la industria de los videojuegos, que hace que la guerra parezca emocionante, en lugar de un trabajo duro con un aburrimiento aplastante, o con trastorno por estrés postraumático doloroso, lesiones y muerte, dependiendo de dónde te envíen. Pero los medios pueden ser un arma de doble filo. Toma, por ejemplo, el fiasco de Twitch. Sí, el ejército y la Marina están en Twitch, y están muy involucrados con transmisiones en línea de temática militar. Ambas ramas mostraban a miembros en servicio activo jugando juegos como Call of Duty y simuladores de aviones de combate, mientras promocionaban sus respectivas ramas, como una especie de campaña de reclutamiento. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando quienes veían las transmisiones empezaron a inundar la sección de comentarios con preguntas sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses. En respuesta, los militares eliminaron muchos de los comentarios negativos y bloquearon a algunos usuarios. Ahora, aunque eso sería considerado normal para streamers comunes de Twitch, aquí estamos hablando de una rama del gobierno de Estados Unidos. Así que dio muy mala imagen. Al final, las transmisiones en vivo se suspendieron y definitivamente no convencieron a la gente de unirse, sino probablemente de no hacerlo. Más allá de la publicidad, algunos centros de reclutamiento han dejado pasar cosas que antes eran inaceptables, como los tatuajes en el cuello. El ejército incluso intentó eliminar el requisito de tener un diploma de preparatoria, pero rápidamente descartaron esa idea después de la reacción negativa. Mientras tanto, la Marina aumentó la edad máxima de reclutamiento a 41 años, que es el límite nacional, y relajó sus estándares para el examen de calificación de las Fuerzas Armadas, permitiendo que personas con puntajes por debajo del promedio continúen con el proceso de reclutamiento. Las mismas decisiones se tomaron con el ejército en 2008, lo que llevó a un auge temporal al año siguiente. Palabra clave: temporal. Esto demuestra que, aunque ajustar los estándares puede funcionar a corto plazo, un cambio duradero requiere mucho más. Por otro lado, parte de este problema podría ser simplemente un signo de los tiempos. Solo hay que ver a los miembros en servicio activo de 1985 comparados con los de 2019. Los números se redujeron casi a la mitad, de 2.1 millones a 1.3 millones.
Pero este no es solo un problema de Estados Unidos. La escasez de tropas es un problema en la mayoría de los países desarrollados. Y tiene sentido también, porque con el auge de la tecnología, la automatización y cosas como los drones que hacen el trabajo sucio por nosotros, simplemente hay menos necesidad de mano de obra que antes. Pero sigue siendo una necesidad, no me malinterpretes. Así que la verdad es que, como la mayoría de las cosas, esto tiene muchos matices. Por supuesto, el Departamento de Defensa no puede abordar por sí solo la obesidad, las deficiencias académicas y los antecedentes penales. Eso señala un problema más grande en el país. Sin embargo, lo que sí se puede mejorar son las condiciones de vida actuales de los militares y los veteranos. También hace falta desde hace mucho tiempo un cambio cultural de adentro hacia afuera, desde mantener estándares internacionales en las bases dentro y fuera del país, hasta imponer consecuencias por mala conducta tanto interna como externamente. Eliminar las trabas burocráticas para obtener beneficios, especialmente los relacionados con la salud que los veteranos se han ganado, cambiaría drásticamente la narrativa de la vida después del servicio y atraerían a más reclutas. Si el Departamento de Defensa quiere mantenerse al día con los tiempos cambiantes, tiene que cambiar sus tácticas. De no hacerlo, el futuro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será débil, donde bases de baja calidad y soldados descontentos y maltratados debilitarán la estructura de poder del país, lo que llevará a un declive en el estatus general de la nación.